Hola, ¿cómo estás? ¿Listo para una nueva clase, tercero B? Bueno, estoy recibiendo muy pocas actividades. Solo una persona completó las 4 primeras. Hoy vamos a la número 5. Recuerda que si tenés algún problema, si algo no entendés, tenemos muchas soluciones, ¿sí? Puedes escribirme, puedes escribirme por WhatsApp, tenés mi número. Puedes concertar conmigo un llamado, me llamas, yo te explico, me mandas un audio, yo te mando un audio. Si la duda es de todos, podemos concertar una clase en el colegio cuando salgamos de estas restricciones, ¿sí? Cuando vuelva la escolaridad de nivel medio y primaria, podemos ir al colegio a hacer una clase y aclarar las dudas. Por ahora creo que eso no se va a poder. Así que, bueno, tienen múltiples opciones, pero no se queden, por favor, hagan las actividades. Vamos al tema de hoy, que es el tema de la clase número 5. Ya estuvimos viendo el present simple, presente simple, dijimos que era para rutinas, dijimos que era para actividades permanentes y hemos trabajado la forma afirmativa. Recuerda que la forma afirmativa le ponemos a las terceras personas que son he, she, it, le agregamos una S, y a las otras personas, I, you, we, they, no. En la forma negativa vamos a usar don't para I, you, we, they, para yo, tú, nosotros, ellos, y doesn't para he, she, it, y el verbo ya no lleva ese. O sea que en la forma negativa y en la forma interrogativa ya no te preocupas por colocarle S al verbo, porque ya la S la tendría el doesn't en el caso de he, she, it. Y para el caso del interrogativo, recuerda que hacemos auxiliar sujeto verbo, vamos a tener do para las personas que no tienen ese, o sea, do I, do you, do we, do they, ahí después pones el verbo, ¿sí? Porque es auxiliar sujeto verbo. Do you like, ¿te gusta, por ejemplo? Y cuando es he, she, it, ponemos does. Does he like? Y de ahí serían las short answers, que eran respuestas cortas. Por ejemplo, do you like cheese? ¿Te gusta el queso? Yes, I do. Example. Hoy le vamos a agregar un poco más al present simple, porque como yo te dije, tiene que ver un poco con las rutinas. Las rutinas por ahí tienen frecuencias, ¿sí? Tienen frecuencias. ¿Cada cuánto hacemos una actividad? Esa pregunta va a ser how often. How often es la pregunta que yo hago para decir con qué frecuencia. Por ejemplo, how often do you watch TV? ¿Con qué frecuencia miras televisión? Esa sería una pregunta que vamos a aprender. Entonces, ¿vos cómo responderías? I, podés responder con los adverbios de frecuencia que vamos a ver. Suponete que vos digas usualmente. I usualmente, watch TV. Usualmente veo televisión. O podés usar otros adverbios como son every. Every quiere decir todos. I watch TV every day. Pero vamos a ver los que son de frecuencias. De esto se trata la clase de hoy, de adverbios de frecuencia. Así que espero que los entiendas. Igual como te dije antes, puedes enviarme un audio para que yo te lo vuelva a explicar lo que precises. ¿Querés concertar conmigo un llamado telefónico? Primero me escribís, yo te digo en qué momento me podés llamar para que yo te lo explique. Con el material en la mano que lo tengas vos para que no estemos en el aire, ¿se entiende? Alright, vamos a ver de qué se trata. Bueno, como te dije, ves acá tengo adverbs of frequency que no vamos a ver tanto. Yo acá te puse muchos, pero en realidad no vamos a ver tanto. Los adverbs of frequency, adverbios de frecuencia, me dicen entonces con qué frecuencia yo hago una rutina. Entonces, acá hay como numeritos que te dicen con qué porcentaje yo hago la actividad. Esto no es matemáticas, this is not mathematics. O sea, bueno, tenés que estar midiendo, eh, digamos, a ver, es un 10%. Significa que, por ejemplo, si fuera una semana, el 100% lo hago todos los días. El 90% menos, hago 6, de los 7 hago 6, así, ¿no? No es fijo, digamos, está en el orden de más o menos cómo va decreciendo, pero no vamos a usar tanto. Yo te puse mucho como para que sepas. Vamos a usar always. Always quiere decir siempre. O sea, el 100% siempre lo hago. Siempre. ¿eh?
No sé, ¿con qué frecuencia tomas café? Siempre, yo siempre tomo café. El opuesto, 100% lo hago siempre, es never, nunca. Después tenemos usually. Usually significa usualmente. Digamos, entre un 80 y un 90%, 5 días, 6 días. Este no le vamos a prestar atención. Después tenemos often. Often significa a menudo. Casualmente la pregunta viene de ahí, how often. A menudo, digamos, una mitacita entre lo que era mucho y poco. Sometimes. Sometimes es a veces. Acá dice un 50%, que puede ser, a veces lo hago un 50, un 40%. Ya te dije, no es matemáticas, porque vos cuando hablas en español y decís eso, sí, bueno, no sé, a veces, no sé qué puedo decir, a veces le pongo manteca al pan, así que no siempre lo hago, se entiende una cosa así, pero no estoy pensando en mi cabeza, y bueno, a ver, en un mes voy a sacar 7 veces, dividido 30, es un 30%. No, no, porque no es mathematics. Es lo mismo que hacemos en español. Yo puedo decir siempre, siempre le pongo manteca al pan, porque no siempre le pongo manteca al pan, soy de todos los días. All right. ¿Sí? Y en realidad, si es por mí, yo nunca le pongo. Estoy dando un ejemplo. All right. Bueno, y después de entonces vamos a usar always, siempre, usually, usualmente, often, a menudo, sometimes, a veces, y directamente nos vamos a ir a never. Ahí aparecen otros, por ahí puedes llegar a ver seldom. Seldom, que quiere decir rara vez, básicamente. Rara vez. Miren, por ejemplo, esta chica dice, I always go shopping after work. I always go shopping after work. Yo siempre voy de compras luego del trabajo. Entonces vamos a tener, ¿cómo los ubicamos a estos adverbios de frecuencia dentro de la oración? Acá viste una pista. Bien, a ver, yo acá te voy a mostrar. Espérate que me ande la pizarrita. Ahí está. Normalmente, normalmente el adverbio de frecuencia lo vamos a usar en presente simple, ¿sí? Va antes del verbo principal. Antes del verbo principal de la oración. ¿Sí? Que vimos algunos, nosotros vimos live, play, work. Ahora vamos a agrandar un poquito más. Por ejemplo, miren, it usually takes me more than 60 minutes. Usualmente me toma más de 60 minutos antes del verbo principal. También, si tuviéramos que usar auxiliar, por ejemplo, un auxiliar negativo, antes del verbo principal. I don't usually hang out with friends. I don't usually hang out with friends. O sea que tanto, si es una oración afirmativa o una oración negativa o interrogativa, vamos a ponerlo siempre antes del verbo principal. En el único caso que va a ir después del verbo es cuando es el verbo to be. ¿Te acuerdas que vimos el verbo to be en la primera clase? Am, is, are. Bueno, cuando vos tengas am, is y are, lo vas a poner después. Entonces, por ejemplo, mira, I am always busy. Yo siempre estoy ocupado. Entonces, repasamos este concepto. Un adverbio de frecuencia es el adverbio que me indica con qué frecuencia casualmente realizo esta rutina, porque acuérdate que el presente simple trabaja sobre rutina. Vos siempre acordate del cuadrito que copiaste, si querés mirar esto y poner el cuadrito para acordarte cómo trabajamos el presente simple, te va a ser más sencillo. Estos adverbios de frecuencia me indican con qué frecuencia hago la rutina. Entonces, trabajamos con always, quiere decir siempre, usually, usualmente, often, a menudo, sometimes, a veces, seldom, rara vez, y never, nunca, dándole más o menos el mismo tenor que le doy en español. Un ejemplito dice acá, I always go shopping after work. Y te dije que la pregunta que yo te voy a hacer, o que cualquiera te pueda hacer para sacar tu frecuencia, es how often, que te la voy a escribir acá. Sería how often. How often, por ejemplo, do you, voy a poner los anteojos porque a ver qué veo, después no veo. How often do you listen, supónganse, to music? ¿Con qué frecuencia escuchas música? Lo vamos a ver, aprender que
Mira cómo puse you, porque no viste, no estaba mirando. Qué bonito. Entonces sería how often you, no se escribe así, ¿no? Do you listen to music? Bueno, acá debería ir un signo de pregunta, pero te cuento que estoy en una computadora que tiene un sistema que no es Windows y entonces no me sale el signo de pregunta, como se hace con este teclado, pero acá debe ir un signo de pregunta que cierra. Ahí lo intento dibujar. ¿Viste? Son cosas que en realidad tiene un sistema que no es el Windows. Pero más o menos, digamos, este sería la pregunta. How often do you listen to music? ¿Con qué frecuencia escuchas música? Por ejemplo, I usually listen to music, porque ¿qué aprendimos? ¿Cómo van ubicados? Van ubicados antes del verbo principal, así sea afirmativa, negativa, interrogativa, pero después del verbo to be. ¿Cuál era el verbo to be? Andate a la carpetita del verbo cero estar, que era am, is, are. Yo te voy a decir las actividades que tienes que hacer. Vamos a ir a estas hojitas que yo por supuesto te las voy a mandar. Y acá, bueno, tengo lo que es Adverse of Frequency y tengo ahí, digamos, el ejemplito, ¿ven? Acá dice lo mismo, 0%, el 100%, pero no es que tenés que hacer el cálculo, es más o menos como para que te des una idea. Y 0% nunca, o sea, she is never late for school. Fíjate que el never va después del verbo porque es el verbo to be, es is. She's never late for school, antes del verbo principal. He sometimes writes music too. A veces escribe música también. He often goes to bed late. A menudo va a la cama tarde. ¿Ven? ¿Ves? En este caso va antes del verbo principal. En el primer caso va después del verbo to be. She usually gets up at 7 o'clock. Y she usually gets up. Usualmente se levanta. Va antes del verbo principal, el usually. Y he always does his homework. Donde always, también a breve frecuencia, va antes del verbo principal. ¿En qué caso va después? Donde es el verbo to be. Y acá miren, tenemos para elegir casualmente ese. Se choose the correct word to complete the rules. Vamos a completar las reglas. Y dice adverbs of frequency normally go before. Before significa antes, after, después. O sea, before quiere decir antes. After, después. Del verbo to be. A ver qué te acuerdas de lo que yo dije. ¿Va antes o después del verbo to be? Va después. O sea, que vamos a tener que marcar after. ¿Ven? Sam is never late. Y dice, adverbs of frequency normally go before, antes, or after the main verb. ¿Qué te acuerdas? Cuando el main verb significa verbo principal. ¿Va antes o después? Antes. Y antes quiere decir, se dice before. Fíjate que antes se dice before y no se dice after, que empieza con A. After empieza con A, pero significa después. Antes se dice before. Bueno, vas a hacer entonces las actividades que yo te marco aquí. Vas a hacer este que dice, reescribe las oraciones con el adverbio de frecuencia que está entre paréntesis. Entonces dice, Amy gets up at 5 o'clock in the morning. Amy se levanta a las 5 de la mañana. Y la tengo que reescribir con always. Está el verbo to be acá, dice is, dice am, dice are, no. Entonces lo vas a poner antes del verbo principal, que en este caso es get up. Entonces pones, Amy always gets up at 5 o'clock in the morning. Así todas estas, ¿ves? Mira, la primera te ayudo yo. Amy paints, pinta pictures in her house. Pinta cuadritos en su casa, usually. ¿Es el verbo to be, am, is, are? No. Entonces lo pongo antes. Amy usually paints pictures. Así haces todo. Por ahí te vas a encontrar dos oraciones que tienen el verbo to be. Entonces lo vas a poner después. ¿Ok? Y luego de eso vas a hacer el ejercicio. Acá está la pregunta que yo te dije. ¿Ven? How often does she play the piano? ¿Con qué frecuencia toca el piano? She plays every morning. ¿Te acuerdas que te hablé del every? Es otra forma de responder. Toca todas las mañanas. She plays once or twice a week. Una o dos veces por semana. Do you always get up early? Ahí está la preguntita. ¿Ves que la preguntita también va a ir antes? Va a ir antes del verbo principal. Antes del verbo principal siempre. Y salvo cuando es am, is, are, lo vas a poner después. Acá lo único que tenés que hacer es colocar, es una multiple choice.
Entonces digo, often do you go to the cinema? ¿Qué digo? How often o do often? La pregunta es how often. Entonces voy a elegir how y lo coloco ahí. ¿Está? Eso tengo que hacer en este ejercicio. Entonces rápidamente te recuerdo que en esta paginita tenés que escribir esto colocando el adverbio de frecuencia en su lugar correcto. Y acá un multiple choice donde elegís la forma correcta. Y por último te voy a mandar esta hojita para que hagamos un ejercicio más. Todos los demás ejercicios que ves en las hojas los podés hacer tranquilamente, no me los tenés que subir, pero querés practicar, podés practicar. Vamos a hacer el número 1, donde tengo que hacer un circulito en la forma correcta. Miren. I do never do my homework at lunchtime. Por supuesto que lo correcto es never do, porque dijimos que el adverbio de frecuencia va antes del verbo principal. Nunca después, por eso no puedo poner do never. Así, vamos a elegir las formas correctas. Y eso sería todo. Acá tenés más ejercicios si querés practicar, no me lo tenés que presentar. Hay que ordenar las preguntas para hacer, a las palabras para hacer oraciones. Eso no lo tenés que hacer para mí, pero sí lo puedes practicar. Acá tenés que reescribir la segunda oración usando el adverbio de frecuencia. Acá tenés que completar con how o con do o does. Y acá unirlos con las preguntas. Te recuerdo que las 2, 3 y 4 no se presentan, solo me tenés que presentar la 1. ¿Ok? Bueno, espero que hayas entendido. Es que se va poniendo un poquito más complicado, porque ahora que estás en tercer año, estás en el último año, estás por terminar, y bueno, ahora tenemos que subir un poquito de nivel. Igual algo debes recordar cuando hiciste el secundario el secundario adolescente, ¿sí? El nivel medio adolescente. Entonces, cualquier cosita, ya sabes, me consultas. El tema de hoy ha sido adverbios de frecuencia, con qué frecuencia realizamos una actividad, y la preguntita, how often, que significa con qué frecuencia. Cualquier duda, me consultas. Chao, chao. Nos vemos pronto.